En esta clase analizaremos el aspecto conceptual de los principios del movimiento de Newton. Iremos desarrollando los siguientes puntos. Primero hablaremos del concepto de fuerza neta, que es imprescindible para poder interpretar correctamente los principios del movimiento de Newton, también conocidos como leyes de Newton. Luego veremos el principio de inercia, conocido como primer ley de Newton también, el principio de masa, al que se le llama también ley fundamental de la dinámica o segunda ley de Newton, y el principio de acción y reacción, también conocido como tercera ley de Newton. Muy bien, ¿en qué consistiría entonces la fuerza neta? Consiste en la determinación de la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre determinada partícula. Tres palabras que marcaremos en este enunciado, que son las que consideramos más relevantes. Primero, la palabra vectorial nos indica que tenemos que tener en cuenta todas las características de las fuerzas involucradas. Además de su valor, también conocido como módulo, tenemos que tener en cuenta la dirección y el sentido de esas fuerzas. Y además, su punto de aplicación. Se refiere a todas las fuerzas que están actuando sobre la partícula. No se tienen en cuenta las fuerzas que ejerce la partícula sobre otras, sino las que ella recibe de otras. ¿Cómo se determina la fuerza neta? Vamos a ver 4 casos. Primero, cuando las fuerzas originales tienen igual dirección y sentido. O sea, este ejemplo. Sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, por ejemplo, horizontales hacia la derecha. El vector fuerza neta tiene igual dirección y sentido que las fuerzas originales, o sea, también es horizontal hacia la derecha. Y su valor es la suma de los módulos de las fuerzas originales. O sea que el valor de la fuerza neta, en este caso, corresponde a la suma del valor o módulo de la fuerza 1 más el de la fuerza 2. El segundo caso, cuando las fuerzas tienen igual dirección, pero sentido opuesto, como lo indica el ejemplo. La fuerza neta va a tener la misma dirección que las fuerzas originales, o sea, en este caso horizontal. Y va a tener el sentido igual al de la fuerza de mayor módulo. En este ejemplo que estábamos viendo, va a tener el mismo sentido que la fuerza F1. El valor o módulo de la fuerza neta corresponderá a la resta de los valores de las fuerzas originales. Tercer caso. Fuerzas que tienen direcciones perpendiculares. Sus direcciones, dicho de otro modo, forman 90 grados. La resultante sigue la diagonal del paralelogramo que se forma con los vectores fuerza originales. Me refiero a las fuerzas originales. Acá formamos un paralelogramo, que en este caso, además de tener los lados paralelos, este lado paralelo a este lado paralelo a este. Además, los ángulos son rectos, por lo tanto, es un rectángulo, obviamente.
La fuerza tiene la dirección según la diagonal de ese paralelogramo. ¿Cómo se puede determinar ese valor? El valor de esta fuerza neta. Dibujando a escala los vectores y trazando el paralelogramo, midiendo la diagonal y a partir de la escala obteniendo el valor de la fuerza neta, o si no, aplicando el teorema de Pitágoras. Esto ya lo desarrollamos en una clase anterior cuando hablamos del vector desplazamiento. Si quieren pueden retomar esa clase para ver de dónde se obtiene este tipo de relación, ¿verdad? O sea que el valor de la fuerza neta va a ser la raíz cuadrada de la suma del valor de la fuerza 1 elevado al cuadrado más el valor de la fuerza 2 elevado al cuadrado. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que se obtiene la fuerza neta cuando las fuerzas originales no tienen la misma dirección y además sus direcciones no son perpendiculares. Como por ejemplo este caso que se observa. También se puede obtener la dirección del vector resultante trazando el paralelogramo. Este lado, ¿verdad?, es paralelo a este. Este lado paralelo a este. Y midiendo la diagonal, ¿verdad?, respetando las correspondientes escalas. O si no, aplicando esta ecuación, que es consecuencia del teorema del coseno. Pueden indagar, si les interesa, cómo se llega a esta relación, donde el ángulo alfa es el ángulo entre los dos vectores, ¿verdad? Es el ángulo entre los dos vectores. Pueden encontrar esta ecuación acá con un menos en este lugar, pero en ese caso el ángulo es otro ángulo, no viene al caso ahora. ¿Sí? La ecuación tiene un más cuando el ángulo que se utiliza es el ángulo entre los dos vectores originales. Y simplemente se sustituye acá el valor de la fuerza 1 elevado al cuadrado. A eso se le suma el valor de la fuerza 2 elevado al cuadrado. A eso se le suma 2 multiplicado por el valor de F1 por el valor de F2 por el coseno de este ángulo, que en verdad se obtiene simplemente con la calculadora. Luego de conceptualizar fuerza neta, ya podemos hablar de lo que dice el principio de inercia. Antes que eso, vamos a explicar en qué consiste el concepto de inercia. La inercia es la tendencia de un cuerpo a mantener su estado de movimiento. ¿Qué quiere decir eso? A mantener las características que tenía su movimiento. Como se observa en estas dos caricaturas que fueron extraídas del libro Física Conceptual de Paul Hewitt, si un cuerpo, en este caso el niño, está inicialmente en reposo, naturalmente tiende a permanecer en reposo. Y si un cuerpo se encuentra en movimiento, por ejemplo el camión de la caricatura inferior, tiende a mantener su estado de movimiento, o sea, tiende a permanecer moviéndose en la misma dirección y sentido y a tratar, de algún modo, tiende a tratar de mantener su velocidad. Obviamente que esto tiene que ver también con la fuerza neta que actúe sobre el cuerpo. Pero la tendencia natural es a mantener el estado ya sea de reposo o de movimiento. ¿Cuál es el enunciado del principio de inercia? Si la fuerza neta que actúa sobre una partícula es nula, o sea, si la fuerza neta sobre la partícula vale 0, solamente pueden pasar dos cosas. Primero, si inicialmente se encontraba en reposo, permanecerá en reposo.
De lo contrario, si inicialmente se encontraba en movimiento, se seguirá moviendo en línea recta a velocidad constante. Siempre y cuando, obviamente, la fuerza neta es nula, se cumple una de estas dos condiciones. Vuelvo a explicar. Esto es muy importante. Cuando la fuerza neta que actúa sobre la partícula es nula, si el cuerpo inicialmente se encontraba en reposo, permanecerá en reposo. Si un cuerpo inicialmente en reposo cambia su estado de movimiento, quiere decir que la fuerza neta no fue nula. Si el cuerpo se encontraba inicialmente en movimiento, se seguirá moviendo en línea recta a velocidad constante. Recordemos, esto se cumple cuando la fuerza neta es nula. Si un cuerpo se desvía, aumenta o disminuye su velocidad, la única manera de que eso sea posible es que la fuerza neta deje de ser nula. Principio de masa, también conocido como ley fundamental de la dinámica. Tiene un montón de aplicaciones y a partir de él se pueden deducir relaciones muy importantes para la física, especialmente para esta rama que se llama mecánica, ¿verdad? Que es en la que se basa la mayor parte del curso de quinto año. ¿Qué relaciona el principio de masa? Relaciona la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo y la aceleración que éste experimenta. Supongamos que se aplica una cierta fuerza neta sobre un cuerpo. Este va a experimentar una cierta aceleración. Recordemos que si la fuerza neta actuante fuera cero, la aceleración del cuerpo debería ser cero. ¿Por qué? Porque cuando la fuerza neta es cero, el cuerpo, si está en reposo, permanece en reposo, o si se está moviendo, se continuará moviendo en línea recta a velocidad constante. O sea, se continuará moviendo pero sin aceleración. Ahora imaginemos que en lugar de aplicar la fuerza neta inicial sobre el mismo cuerpo, aplicamos el doble de fuerza neta. Este va a dar una aceleración que también va a ser el doble que la del caso anterior. Y las relaciones se van manteniendo. Si triplico la fuerza neta con respecto al primer valor, obtengo una aceleración que es el triple de la del primer caso. Y así sucesivamente. Se cumple también lo siguiente. Si hago la división entre la fuerza neta del primer caso entre su correspondiente aceleración y luego divido la fuerza neta del segundo caso entre su correspondiente aceleración y continúo, siempre obtengo el mismo resultado. Y ese resultado es nada más y nada menos que la masa de la partícula en cuestión. Si yo divido cualquier fuerza neta actuante sobre un cuerpo entre la correspondiente aceleración que adquiere, obtengo su masa. Si despejamos, nos queda que la fuerza neta actuante sobre el cuerpo es la masa multiplicada por la aceleración. Esta ecuación se conoce como ecuación fundamental de la dinámica. A tenerlo en cuenta.
La relación está dada entre la fuerza neta y la aceleración, no entre el valor de una de las fuerzas en particular, con el valor de la aceleración, sino el valor de la fuerza neta con el de la aceleración. ¿Qué quiero decir con esto? Si una fuerza particular aumenta al doble, no quiere decir que la aceleración vaya a aumentar al doble. Si la fuerza neta aumenta al doble, si el total de fuerza, teniendo en cuenta los procedimientos que vimos antes en esta clase, para calcular la fuerza neta, si el valor de la fuerza neta aumenta al doble, entonces la aceleración aumentará al doble. ¿Sí? Si el valor de la fuerza total o neta aumenta al triple, ahí la aceleración aumentará al triple, ¿verdad? No está dada la relación entre una fuerza particular que actúe sobre el cuerpo, sino entre la fuerza neta con la aceleración. Veamos ahora el enunciado del principio de masa. Entonces, nos dice que la aceleración experimentada por una partícula es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre esta. La constante de proporcionalidad es la masa, ¿verdad? El resultado de las divisiones de los distintos valores de fuerza neta entre la correspondiente aceleración, si todas las divisiones dan el mismo resultado, el resultado es constante, y esa constante es la masa. Además se cumple que la aceleración tiene igual dirección y sentido que la fuerza neta actuante. Principio de acción y reacción. Primero veremos el enunciado y después analizaremos 3 ejemplos. El enunciado es el siguiente. Cuando dos partículas interactúan, se ejercen entre sí fuerzas. Y esas fuerzas tienen las siguientes características. Primero, tienen igual módulo y dirección. O sea, ambas fuerzas tienen el valor igual y actúan según la misma dirección, o sea, según rectas paralelas. Incluso se puede dar que sea sobre la misma recta. Además, se cumple que tienen diferente sentido y punto de aplicación. Se dice que los sentidos son opuestos. Se dice que el punto de aplicación de una de las fuerzas está en un cuerpo y el de la otra fuerza está en el otro cuerpo. Por ejemplo, tenemos una persona empujando una pared, un hombre empujando una pared. Ahí dice el hombre, miren cómo me empuja la pared. ¿A qué se refiere? Que si el hombre aplica una fuerza horizontal hacia la derecha, en este caso, por ejemplo, si el hombre ejerce una fuerza horizontal hacia la derecha de cierto valor, la pared simultáneamente va a ejercer una fuerza sobre el hombre en igual dirección y sentido contrario, ¿verdad? Los dos valores son iguales, la fuerza que ejerce el hombre sobre la pared y la pared sobre el hombre, tienen el mismo valor y están actuando sobre cuerpos diferentes, ¿verdad? Tienen diferentes puntos de aplicación. La fuerza que ejerce el hombre tiene punto de aplicación en la pared, la fuerza que ejerce la pared tiene punto de aplicación en el hombre. Siguiente caso. Un muchacho se quiere bajar de una canoa, ¿verdad? Saltar hacia un muelle. El muchacho ejerce una fuerza hacia atrás sobre la canoa para impulsarse. Y la canoa ejerce una fuerza sobre el muchacho simultáneamente, ¿verdad? En el sentido contrario.
Cuanto mayor sea la fuerza que ejerce el muchacho, también aumenta la fuerza que ejerce la canoa. Ambas fuerzas valen siempre lo mismo. El muchacho se impulsa y logra saltar, esperemos, hacia el muelle. Tercer ejemplo, un martillo golpeando un clavo. La fuerza que ejerce el martillo es vertical hacia abajo. La fuerza que ejerce el clavo va a ser vertical hacia arriba, en ese caso. Ambas fuerzas valen lo mismo. Valen lo mismo. Y esto es independiente de si el clavo ingresa o no en la madera. No es que cuando el clavo ingresa en la madera es porque la fuerza que aplica el martillo es mayor a la que aplica el clavo. No. Las fuerzas son siempre iguales. ¿Qué tiene que pasar para que el clavo se hunda en la madera? El rozamiento entre el clavo y la madera tiene que ser menor que la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo. Y ahí el martillo hará que el clavo ingrese en la madera. Para lograr introducir el clavo, entonces, la fuerza que aplica el martillo tiene que ser lo suficientemente grande para superar ese rozamiento. Pero, entre sí, ambas fuerzas, la que ejerce el martillo sobre el clavo y el clavo sobre el martillo, son iguales en cuanto al valor y en cuanto a la dirección. Tienen sentidos opuestos y algo muy importante, no se anulan entre sí porque están aplicadas sobre cuerpos diferentes. La fuerza que ejerce el martillo actúa sobre el clavo y la fuerza que ejerce el clavo actúa sobre el martillo. En los próximos días quedará publicada en la plataforma EVA una evaluación que corresponde a este tema y que consta del mismo cuestionario que días anteriores les pedí que completaran por intermedio de Google Forms. La idea es ver cuál es el cambio en sus respuestas y la evolución que se dio en los aprendizajes.